programa de hambre cero y el hambre y la desnutrición siguen iguales. Entonces, a pesar de miles de millones gastados en publicidad, gastados en supuestos planes, no ha sucedido nada. ¿Cree entonces usted que la pelota está del lado del ciudadano? ¿Y cómo convocamos a usted que nos está viendo, nos está escuchando, a que no se pierda la llama esa que se encendió en abril, que se mantenga, pero que se organice? Mire, yo soy optimista y le voy a decir por qué soy optimista. Porque yo estaba viendo que estábamos encaminándonos hacia el abismo. Y para mí un futuro no deseado para los guatemaltecos son los estados fallidos, los llamados estados fallidos. Y cuando estudiamos cómo los estados fallidos llegan a ser fallidos, encontramos consistentemente en 14, 16 estados en el globo terráqueo un factor que precipita la crisis. Y ese factor se llama juventud. Cuando los jóvenes educados de una sociedad emigran, se van, en ese momento los países se caen. Ocurrió en Haití y ha ocurrido en varios países de África. Un día yo vengo en un avión de Sudamérica y vienen a mi lado unos muchachos guatemaltecos. Ellos subieron en Lima. Les digo, muchachos, ¿y qué les gustó del Perú? Y me dice una chica de alrededor de 18, 19 años, me gustó caminar por las calles sin miedo. Usted sabe, mi hijo, tengo un hijo que salió de la secundaria, que está en la universidad ahora, hace 3 años. Su promoción eran 50 muchachos y muchachas. No todos tenían posibilidades económicas para salir a estudiar al extranjero, pero solo 7 muchachos se quedaron en el país. Los que no tenían posibilidades fueron a gastar sus nudillos a alguna embajada para que les dieran beca, se fueron muy lejos, al Asia, a estudiar, sin ver a su familia durante 5 años, porque no tienen dinero para pagar el boleto. Otros están trabajando como meseros y con eso pagan sus estudios. No es porque no van a encontrar trabajo acá, es que no hay futuro, no veían futuro. Entonces yo soy optimista porque esa juventud, esta ciudadanía, tomó el otro camino. No se está yendo del país, salió a las calles a reclamar, a pelear por su país. Y esa es la mejor noticia que podemos tener. Los gobiernos son pasajeros. El gobierno que venga muy probablemente se va a equivocar, si admite sus errores y corrige, la gente le va a mantener alguna confianza, pero ya no hay, las cosas más importantes en Guatemala en los próximos 2 años van a ocurrir en la sociedad. La sociedad va a reconfeccionar el pacto social y de alguna manera vamos a encontrar cómo institucionalizarlo, cómo levantar al Estado y cómo levantar la moral y el espíritu y sobre todo la autoestima. Cómo institucionalizarlo, cómo levantar al Estado y cómo levantar la moral y el espíritu y sobre todo la autoestima de los guatemaltecos. Yo creo que eso va a ser fundamental, ¿verdad, licenciado? Porque es la única mina en la cual yo encuentro la beta que tiene la capacidad de recobrar a la patria. Desafortunadamente hablábamos también con usted un poco antes de que los gobiernos se han deformado. El servidor público acá, tradicionalmente lo que llegaba, no todos, porque no podemos generalizar, sería malo, han habido excelentes servidores públicos, pero si vamos a la inmensa mayoría, miran al gobierno como un botín. Entonces, obviamente, probablemente, algunos de los que están pensando en asumir en próximos días, también lo está viendo como un botín. Y ese botín, pues obviamente se logra a expensas de la pobreza del pueblo. Porque cuando nosotros hablamos y vemos de que, mire, es que no alcanza dinero para las escuelas, que no alcanza dinero para nada, pero vemos que, bueno, se robaron no sé cuánto en mochilas escolares. Cuando vemos que no hay medicina, pero se roban millones en el precio de la medicina. Entonces, se le está robando verdaderamente al pueblo todo esto. Me llamó la atención lo que usted hablaba sobre la juventud y sobre la oportunidad, porque realmente, ¿qué es lo que...? Yo admiro mucho a los migrantes, le cuento, porque eso de dejarle el hogar, eso de irse a otro lado, eso de irse cruzando
áreas que ni desconocidas y expuesto a todos riesgos, requiere un gran valor. Y le quiero decir una cosa, no emigran ni los más pobres ni los más ricos. Emigran los que están en una franja entre clase media baja y clase media. Y emigran porque van a buscar la vida a otra parte. Claro, porque van a buscar una oportunidad que va desde económica hasta, como usted dice, la tranquilidad y la seguridad. Nos trae rápidamente un puntito que vamos a tocar muy rápido, que es esto del salario diferenciado ahorita que se menciona para 4 comunidades. En realidad, ¿cómo visualiza usted que exista esa oportunidad, entre comillas, de ganar menos? Mire, yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque nos dimos un pacto, ¿verdad? Siempre nos estamos quejando de la Constitución, pero la Constitución habla de un salario mínimo y de un mecanismo para establecer el salario mínimo. Y eso es a través de un código laboral y ahí están establecidos los procedimientos. Además, bueno, Guatemala no es una isla sola en el mundo. Guatemala ha adquirido compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Y un compromiso es no vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y ha adquirido también compromisos más recientes, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que contiene un capítulo sobre temas laborales, el capítulo 16, y los 2 primeros incisos de ese capítulo hablan, uno, de jamás rebajar las condiciones laborales, los derechos laborales mínimos de los trabajadores, y al contrario, de fortalecerlos. Guatemala no solo está violando su Constitución, está denigrando lo más valioso que tiene, que es su fuerza de trabajo, sino que además está cometiendo lo que en el argot internacional se llama dumping social, o sea, abaratar su fuerza de trabajo para poder competir. Y eso ya no se admite en el mundo de hoy. Bueno, y ya ve pues que obviamente estas empresas maquila, capitales golondrina, ¿no? Que de repente hoy el salario mínimo aquí es el más bajo, pero mañana es en el país vecino, se van para allá. Obviamente no es la inversión que nos interesa traer, ¿verdad? No es la inversión que nos interesa traer, pero además le digo una cosa. En 1989 se emitió una ley de la maquila. Bueno, estuvo bien, había que atraer capitales, darles incentivos, pero hoy día tenemos una gran cantidad de empresas que no son maquilas y que se adhirieron a esa ley. Mañana, si este tema del salario mínimo pasara, yo le aseguro que muchas empresas van a inscribirse a Guastatoya, a Mazahua, no van a operar ahí, pero van a tener su razón social ahí y van a estar operando donde no está vigente, se supone, el salario diferenciado. Claro, para gozar de este privilegio. Pero finalmente, cuando usted compra el producto que se hace en un país de maquila, será Bangladesh, será Guatemala, será Tailandia o será lo que sea, cuando usted lo compra en Estados Unidos, que es donde se vende normalmente, va a tener un precio igual de alto, no importa qué salario le pagaron al trabajador que lo hizo. Es decir, yo creo que ahí la cadena está mal, porque los guatemaltecos tenemos que buscar oportunidad para la gente que tenga trabajo, 100%, ese es el esfuerzo, pero no con inversiones en industrias que se basan solamente en pagar lo menos posible. Bueno, muchos defienden el salario diferenciado diciendo es que la gente gana menos, es que la gente está en la informalidad. Sí, tenemos una realidad tremenda, el 70% de la fuerza laboral está en la informalidad, superviviendo, pero estas no son las salidas. Y tampoco es el origen, porque la informalidad en parte también está dada por la misma estructura del gobierno en su parte de impuestos, en su parte de servicios, porque nadie mira una ventaja en pasarse a la formalidad porque no hay un atractivo para que esto se haga, ¿no? No sucede. Otra pregunta rápida, licenciado, porque desafortunadamente vamos saliendo. Parte de los problemas de una nación es cuando es una nación dividida. Desafortunadamente, algunos de los hechos que pasan en Guatemala, algunos de los hechos recientes, no están tendiendo a fortalecernos como nación, sino que a dividir a la sociedad. Yo sé que habrá razones de un lado y del otro, pero no deberíamos de buscar nosotros en alguna forma, buscar conciliar a nuestra sociedad y no seguirla enfrentando. Enteramente de acuerdo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? Claro. Aquí en Guatemala hubo 2 aproximaciones a conocer la verdad del conflicto armado interno. Y yo creo que no tomamos el mejor ejemplo.
El mejor ejemplo probablemente en el mundo es Sudáfrica. ¿Qué hizo Sudáfrica? Pero eso fue un acuerdo primero, dentro del desacuerdo. El acuerdo fue, aquellos que tuviesen responsabilidades en hechos atroces, en crímenes contra la humanidad, si se ponían frente a una cámara y públicamente reconocían sus faltas, sus errores, sus excesos, iban a tener amnistía, pero tenían que reconocerlo para tener el perdón, ¿verdad? Negando la realidad no llegamos a ningún lado. Y Sudáfrica es un país, es una potencia mundial, ha caminado sobre la reconciliación, no solo de una guerra tremenda que los dividió, sino también una guerra hasta con tintes raciales. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Claro, y sobre todo desde el punto de vista, licenciado, de que yo veo, mire, Guatemala es un país, diría yo, dividido, es un país en el cual ya tenemos la riqueza, por un lado, de ser multiétnica, de ser multilingüe, ¿no? Que es una riqueza realmente. Por otro lado, si lo vemos técnicamente, obviamente causa mayores retos y mayores problemas. Tenemos aquí la educación bilingüe, no se cumple necesariamente la educación bilingüe, es decir, ya tenemos suficientes mezclas en nuestra fórmula que, aunque la enriquecen, también la hacen más difícil de acrisolarse, por así decirlo. Entonces yo sí creo que es fundamental que nosotros como sociedad busquemos estar juntos, tener una visión de país, tener una sola identidad, ¿verdad? El guatemalteco cuando está afuera creo que es el que más añora el regresar a su Guatemala. A veces los que estamos aquí adentro no estamos tan así, pero los que están afuera sí lo están. Se enciende el nacionalismo. Sí, diría el nacionalismo ha sido señalado de bueno, de malo, los excesos siempre son malos en absolutamente de nacionalismo todo. como valor, ¿verdad? Como identidad, como arraigo. Si no hay nacionalismo no hay historia. Como reconocimiento de que venimos de un lugar común. Y que tenemos el orgullo de traer raíces mayas, de traer raíces pues, propias, las raíces que han venido europeas, en fin, pero que todo esto se junta en un solo país. Licenciado, desafortunadamente aquí el tiempo en la televisión nos va volando, ¿verdad? ¿Cuál quisiera dejar usted como el mensaje más importante que en este momento, a 4 días de inicio de un nuevo gobierno, usted quisiera dejarle a nuestros gente que nos está viendo en este programa? Estamos, sí, efectivamente a las puertas de un cambio de gobierno. Es un acto muy importante en la vida de una sociedad. Hay esperanzas, ¿verdad? Claro que hay dudas porque no sabemos cuál es la carta de ruta de este nuevo capitán que toma el barco. No sabemos a dónde nos va a llevar en estas aguas tan agitadas. Pero si a mí me tocase dar un consejo, una sugerencia al presidente que va a asumir, es la gente le va a perdonar muchas cosas, inexperiencia, desconocimiento, que se equivoque, que haya hecho un mal diagnóstico, que haya seleccionado mal equipo, probablemente, pero no le va a perdonar si cae en las prácticas corruptas que ya se rechazaron en las calles a viva voz. Si el presidente oye denuncias y hace oídos sordos, si hay manifestaciones de tolerancia y menos de participación, la luna de miel se acabó. Excelente, licenciado. Pues mire, muchísimas gracias por este mensaje. Creo que es un mensaje muy importante, refleja lo que el pueblo de Guatemala piensa verdaderamente. Así que, bueno, le agradecemos que haya compartido esta noche con nosotros sus experiencias. Será un gusto verlo acá nuevamente en cualquier momento para seguir analizando. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y nos vemos en nuestro próximo programa la otra semana, ya con un nuevo presidente y un nuevo ejecutivo. Buenas noches.